Hola, hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a una nueva entrega del canal. Hoy día vamos a hacer este último video de saga de videos de predicción de la Champions League porque ya se nos avecina la final de este torneo. Así que bueno, ya sabemos que los que van a enfrentarse en esta final son el Inter y el Paris Saint-Germain. El partido se va a jugar en Múnich, en el estadio, en el Allianz Arena, ¿cierto? Se va a jugar este sábado 31 de mayo ya para terminar la temporada europea con los torneos. Después ya vendrá lo que es el Mundial de Clubes y todo lo que corresponda a eso. Y también van a venir las eliminatorias de Europa rumbo al Mundial, ¿cierto? Que están en pañales, recién empezando. Entonces, aquí tenemos ya, bueno, primero recordar rápidamente los resultados de las semifinales que ahí ustedes tienen en pantalla. El Inter le ganó en la llave al Barcelona en total 7-6. El partido se fue a un alargue, ¿cierto? Ambos partidos habían terminado 3-3, ¿cierto? La ida y la vuelta. Y bueno, después en el alargue del segundo partido, el partido de vuelta, ahí el Inter lo desempató. Entonces terminó 4-3 ganando el Inter sobre el Barcelona, así que el Inter finalista. Y bueno, mientras tanto en otro lado el PSG derrotó en un global de 3-1 al Arsenal. Ya había ganado en la ida, ¿cierto? El PSG por la mínima, y ahora aquí lo volvió a ganar 2-1 en este caso. Así que ahora vamos a hacer la predicción del partido final. Predicción a partido único, ¿cierto? Entonces vamos a mirar primero los antecedentes de estos dos equipos. Primero, antes de hacer esto, ahora que me acordé, primero recordar eh, vamos a recordar rápidamente a los ya campeones de los otros dos torneos, ¿cierto? De Europa. Primero tenemos al Tottenham, ¿cierto? Campeón de la UEFA Europa League, ¿cierto? Que derrotó al Manchester United por 1-0, partido que se jugó en Bilbao, ¿cierto? Ese partido se jugó se jugó hace una semana atrás, ¿cierto? Ese duelo, día miércoles 29 de mayo, ¿verdad? Partido que lo ganó, creo que el Tottenham puso más de la cuenta para llevarse el partido, aunque el United no, ya se le vio sin idea, la verdad. Y el Tottenham defendiendo con todo, etc. Y por otro lado, tenemos aquí al Chelsea, que quedó campeón del otro torneo, que es la UEFA Conference League, ¿cierto? Que es el tercer torneo de importancia en Europa en equipos. Y bueno, el Chelsea ganó 4-1 al Real Betis, donde está dirigiendo Manuel Pellegrini, ¿cierto? Ganó ese partido. Empezó perdiendo, eso sí, el Chelsea 1-0, pero después vino varias jugadas y ya el Chelsea pudo dar vuelta al cotejo. Recordemos que estos dos equipos que salieron campeones, tanto el Tottenham como el Chelsea, bueno, el Chelsea yo me acuerdo que acabó primero en la Conference, en la fase de liga por lo menos. Mientras que el Tottenham, si no me equivoco, el Tottenham creo que acabó. A ver, yo sé que el que terminó primero fue Lazio. Después estaba el Athletic de Bilbao como segundo. Y ya en posiciones más secundarias, ahí recién aparecían el Tottenham, el Manchester United. Entonces también estaba dentro de los 8 mejores, dentro de los 8 primeros del formato Superliga. Así que era como lo más sensato que el campeón no debería ser a tanta sorpresa, ¿sí? Aunque yo sé que el Chelsea hizo una muy buena actuación en la Premier, clasificó a la Champions League. Y el Tottenham hizo una campaña de porquería en la Premier League. Terminó en la posición 17. Se salva del descenso totalmente, pero ya estaba salvado de hace mucho rato.
Y fíjense que el Manchester United terminó una o un par de posiciones antes incluso. ¿Ok? Ya, entonces ahora vamos de vuelta al partido que nos compete, que es la final de la Champions League. ¿No es cierto? Final de Champions. Entonces, tenemos aquí, en este caso, dos equipos que tienen propuestas muy distintas de juego. Vamos a revisar la trayectoria de cada uno. Ya, primero vamos a partir por la trayectoria de el Inter, ¿ya? Que primero comenzó con un empate sin goles con el Manchester City en la fecha 1. Después, en la segunda fecha, el Inter no aparece aquí, no sé por qué. Qué raro. Ahí sí, el Inter enfrentó al Estrella Roja de local, ganó 4-0 ese partido. Después, la tercera fecha, el Inter se midió contra el Young Boys de Suiza, ganó de visita 1-0. Después, la fecha 4 de local le gana al Arsenal 1-0. En la fecha 5 le gana 1-0 al Leipzig. En la sexta pierde contra el Bayer Leverkusen 1-0, esa es la primera derrota que tiene. Y después tiene un triunfo de visita contra el Sparta Praga en la fecha 7. Y para finalizar, en la fecha 8 le gana 3-0 al Mónaco. Con esto el Inter terminó con 6 victorias, un empate y una derrota, sumando 19 puntos en total, ya terminando en la cuarta posición de la fase de liga tras las 8 fechas. Y en la evolución de las posiciones, el Inter fue de menos a más, empezó 19º, ¿cierto? Después subió al 9º, séptimo, quinto, segundo. Después bajó increíblemente al sexto lugar, pero después volvió a subir un par de escalones para quedar cuarto. Así que el Inter, como quedó en los 8 primeros, dentro de los 8 primeros, junto con el Liverpool, Barcelona, Arsenal, Atlético Madrid, Bayer Leverkusen, el Lille y el Aston Villa, pasaron directo a octavos de final, mientras que los equipos que quedaron de la posición 9 a la 24 tuvieron que jugar un playoff para entrar a octavos de final. Entonces, en la fase final podemos ver que en la parte de playoffs no hay nada que decir porque pasó por alto eso. El Inter le tocó al Feyenoord, ganándole por un global de 4-1. Después, en los cuartos de final, le tocó contra el Bayern Múnich, un rival más difícil. Ahí el partido terminó con un global de 3-4. Y finalmente en las semifinales eliminó al Barcelona, que era otro de los favoritos para llevarse este torneo, con un global de 7-6. Así que llega con un muy buen rendimiento este Inter, llega muy bien aspectado, pese a que en la Serie A no ganó el Scudetto, porque lo ganó el Napoli, ¿ya? Pero estuvo siempre peleando el campeonato, estuvo en un momento primero, después se dio puntos importantísimos al final y terminó quedando segundo tras el conjunto napolitano, y ahora busca la revancha. Acuérdense que la última vez que el Inter jugó la Champions League fue ante el Manchester City y esa final la perdieron 1-0. Ahora, por otro lado, tenemos la trayectoria del Paris Saint-Germain, que tuvo una realidad totalmente opuesta a la del Inter. Vamos a revisar por qué. Porque en la fecha 1 a este PSG le costó bastante enfrentar esta fase de liga, y no fue hasta en las últimas fechas que lograra la clasificación para meterse en el playoff. En algunos momentos estuvo coqueteando con quedar fuera de este torneo, y en varios pasajes. Así que empezó ganándole al modesto Girona de España por 1-0 en la primera fecha. Después, en la segunda fecha, el PSG visitó al Arsenal y ahí perdió 2-0. Luego, en la tercera fecha, el PSG empató 1-1 de local contra el PSV Eindhoven de Países Bajos.
Así que solamente iba un triunfo, un empate y una derrota en ese momento. Luego el Paris tuvo que recibir al Atlético Madrid y ahí perdió 2-1. Después la fecha 5 perdió ante el Bayern Múnich por la mínima, por 1-0. Y ahí solamente acumulaba un triunfo, un empate y ya llevaba varias derrotas. Hasta que en la última fecha le tocó ante el modesto Stuttgart de Alemania. Y ahí en ese caso, le tocó en la fecha 6, le tocó ante el Salzburgo y ahí empezó a ganar 3-0. Fecha séptima, jugó ante el Manchester City y ahí ganó 4-2 ante un Manchester City que también venía muy mal en ese momento, también venía muy complicado con meterse en la clasificación. Entonces la fecha 6 como que empezó a remontar el PSG la situación. Y en la octava, ahí sí le toca, ahora sí que en verdad le tocó contra el Stuttgart, que ahí ganó de visita 4-1. Así que fue de menos a más el PSG. Empezó un poco dubitativo, pero después se terminó afirmando. ¿Sí? Y entonces en la tabla de posiciones, el PSG quedó ubicado en la posición número 15 con 13 puntos, con 4 victorias, un empate y 3 derrotas, con diferencia de goles de más 5. ¿Ya? Que lo estableció en esa posición número 15. Y si nosotros miramos cómo evolucionó las posiciones del PSG, podemos ver que fíjense que en las 3 primeras fechas estuvo en los puestos de playoff, pero nunca estuvo dentro de los 8 primeros, como en el caso del Inter, que en un momento sí estaba dentro de los 8 primeros. Después, en las fechas 4 a 6, estuvo en la 25ª posición, estuvo justo en la frontera para ser eliminado. Estaba en peligro. Si no ganaba en la séptima fecha, ya se estaba empezando a complicar la situación. Hasta que finalmente, después en las últimas 2 fechas, sube 10 posiciones para quedar justamente en la posición 15. Entonces ahí el PSG no queda dentro de los 8 primeros, pero sí clasifica al playoff, donde tenía que jugar en el mes de febrero tenía que jugar estos duelos contra los otros equipos, algunos de los otros equipos que quedaron entre las otras posiciones. Como el PSG terminó en la posición 15, tenía que enfrentarse a aquel que haya quedado en la posición 18, ¿ya? De manera simétrica, hasta que el noveno, y al noveno por ejemplo le tocó enfrentarse al 24º clasificado, y así sucesivamente. Entonces en la fase final al PSG, el PSG tuvo que jugar una etapa previa, la de playoffs, porque quedó fuera de los 8 mejores. Y bueno, le tocó ante el Brest, que también es de Francia. Dos equipos que se conocen de la liga doméstica, la Ligue 1 de Francia. El global fue 10-0 a favor del PSG. Me parece que fue un 7-0 y un 3-0, tengo entendido, si mal no me equivoco. No me acuerdo mucho del resultado en sí de los partidos, pero bueno, el Paris Saint-Germain lo ganó bien ante el Brest. Después fue a sorteo en los octavos de final, y en los octavos de final le tocó contra un rival favorito, contra el Liverpool, donde en la visita, en el partido de ida, el Paris perdió de local 1-0 ante el Liverpool. Después en la vuelta en Anfield, ahí el Paris le devolvió la mano, ganó 1-0, se fueron a alargue, a penales, y en penales ahí lo decidió el PSG. El PSG elimina un favorito, eliminó al Liverpool en octavos de final. El Liverpool venía como, al igual que el Barcelona, como uno de los posibles candidatos para llevarse el título, pero el PSG ya estaba empezando a dar señales de que no estaba para quedarse al margen de esta historia. Después, en cuartos de final, le tocó contra el Aston Villa. Ahí ganó su partido de local, y de visita creo que empató solamente. Entonces, o parece que ganó el Aston Villa, si mal no me equivoco. De todas formas, el global terminó 5-4 a favor del PSG. Terminó el global así. Creo que fue 3-1 en la ida.
y 3-2 en la vuelta para el Aston Villa. Y ahí se salvó el PSG del empate de la serie que hubiera hecho el Aston Villa, así que esa fue una campanada de alerta importante. Y al finalizar, después se enfrentó en semifinales al Arsenal nuevamente. Ya se habían enfrentado en la fase de liga, como ya dijimos anteriormente, pero esta vez el PSG había ganado de visita 1-0 y después volvió a repetir el triunfo, pero de local en Francia por 2-1. Así que ahí ya tenemos el registro del PSG que, como les digo, fue de menos a más en el torneo. Estuvo coqueteando con no clasificar, con quedar eliminado. Y bueno, ahora se sacó a algunos equipos que venían como favoritos, como el Arsenal, sacó al Liverpool, ¿cierto? En octavos de final. ¿Ya? Contra el Aston Villa quizás era una posible, era esperable que podía pasar eso, pero sacó a dos favoritos del mapa, al Arsenal y al Liverpool. Y entonces digamos que desde el octavo de final siempre ha jugado contra equipos ingleses, el equipo del PSG. Entonces, con esto nos toca solamente hacer la predicción de este partido. Y por otro lado les puedo decir que también el PSG también viene de perder una final de Champions, que esa fue ante el Bayern Múnich en el 2020, creo que fue en época de pandemia, ¿cierto? Ahí el PSG perdió esa final. Así que son dos equipos que buscan su revancha tras perder dichas finales, ¿verdad? Entonces en ese momento los que habían sido campeones de la Champions League, ahí estaba metido el Manchester City, el Real Madrid como campeón, me parece, y creo que en dos ocasiones. Entonces ahora ellos buscan revancha. Para mí el partido, yo creo que este partido me parece que yo creo que este partido se va a ir a la prórroga, por lo menos. Yo pienso eso. Pero no creo que se vaya a penales. Yo creo que en la prórroga se va a decidir. Y va a ser un partido muy cerrado, a mi juicio. El que yo creo, a mi parecer, entre el Paris Saint-Germain y el Inter, para mí, el que va a ganar este partido y por consiguiente se va a llevar la Champions, según mi opinión, creo que para mí se lo lleva. Para mí, yo creo que el PSG va a dar la campanada. Aunque el Inter viene como favorito, pero yo les voy a explicar por qué el PSG. El PSG ha venido levantando rendimiento. Trajo refuerzos importantes como Kvaratskhelia. Tiene a un Nuno Méndez inspiradísimo. Tiene a defensas centrales, a Marquinhos y a Pacho inspiradísimo. Ya vienen de ser campeón en Francia. Bueno, con donde siempre salen campeón. Tenemos que es campeón también de la Copa de Francia, ¿verdad? Mientras que el Inter viene cabizbajo porque perdió la liga de manera increíble. La perdió de manera insólita ante el Napoli, cuando tenía ventaja sobre el Napoli incluso. Y entonces yo creo que el PSG, como en el último rendimiento, ha venido mejorando notablemente, considerablemente. ¿Ya? Yo creo que el PSG va a dar la sorpresa, me parece. Yo respeto mucho al Inter, creo que también el Inter puede ser favorito, pero yo veo al PSG un poco mejor. Y el PSG se ha lucido cuando hay veces que no ha sido favorito, así que mi apuesta sería por eso básicamente. ¿Ya? Así que esa es mi apuesta y yo creo que va a ganar el PSG. Esta Champions sería su primera Champions en este caso. Eso, así que vamos a dejar el video hasta acá. Y bueno, como siempre, no se olviden de darle like a este video, comentar. Todo esto sirve para que el canal siga apareciendo para personas nuevas que también podrían eventualmente suscribirse a este canal y ser parte de esta comunidad. Así que a los que no se han suscrito, no se olviden como siempre de
presionar el botón de suscribirse, darle a la campanita y con eso es más que suficiente para estar en este club. Así que vamos a ver qué es lo que pasa en el partido de este sábado. Yo lo voy a ver con mucha calma y vamos a ver qué resulta de ello. Nos vemos entonces en el próximo video, donde voy a hacer los comentarios finales sobre la Champions y vamos a ver si esta próxima temporada hacemos otra predicción para la nueva Champions que se viene. Eso, nos vemos. Chao, chao, que estén bien.